Muy buenas tardes, es un placer estar con ustedes nuevamente y el día de hoy vamos a hablar acerca de el matrimonio según la Biblia. Vamos a comenzar a ver algunos versículos y qué dice al respecto acerca de algunas interrogantes bastante interesantes y comunes. ¿Es bueno casarse? ¿Es bueno no casarse? ¿Cómo vivir la soltería? ¿Cómo vivir casado? ¿Cómo debe tratarse la esposa? ¿Cómo debe tratarse al marido? ¿Cuál es el propósito del matrimonio? Etcétera. Vamos a ver todo esto el día de hoy con citas bíblicas. Así que tome su Biblia y vamos a comenzar. Primeramente debemos iniciar por el inicio, valga la redundancia. Vamos a comenzar yendo a Génesis 2:18. Yo voy a ir junto con usted, aquí en mi computadora voy a leer el versículo. Aquí sabemos que Dios está comenzando a crear los cielos y la tierra. Una vez hizo eso, crea al hombre. En el versículo 18 dice: Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Fíjese cómo comenzamos con una afirmación bastante interesante. Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre crezca solo, esté apartado. Por eso usted y yo vivimos en sociedad, porque no es bueno que el hombre esté solo. Y fíjese la gran idea que se le ocurre a Dios. Dice, le haré ayuda idónea para él. Dios le va a hacer una ayuda idónea. Idónea significa que es ideal, que le complementa, que le sirve y que funciona. Fíjese entonces que ya comenzamos a ver un poquito el objetivo. El objetivo es que esa ayuda le sea de utilidad al hombre. Tiene un propósito. Versículo 19 dice: Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Versículo 20. Y puso Adán nombre a toda bestia, y a ave de los cielos, y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Adán recibió a todos los animales y les puso nombre. Vio a lo mejor a un caballo y dijo, bueno, esto no me funciona como ayuda idónea. A lo mejor vio a un elefante, tampoco me funciona como ayuda idónea. No encontró ayuda idónea para él. Entonces el Señor, en el versículo 21, dice: Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Versículo 22. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Entonces fíjese que de la costilla del varón formó una mujer. Es por eso que la mujer siempre está al costado de su marido. Es su costilla, es su compañera en las buenas y en las malas. Es una ayuda idónea para él. Tiene ese objetivo, hacer una ayuda idónea para él, estar a su lado siempre, ser su costilla. Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Aquí podemos observar entonces que el propósito, alguno de los propósitos dentro del matrimonio, es que el hombre y la mujer sean una sola carne. Y ahí podemos entonces comenzar a deducir que el matrimonio no es meramente por placer o meramente por conveniencia, tiene un objetivo, ser un complemento, ser una sola carne. Entonces, viendo esto, ya podemos comenzar a ver qué dice Jesucristo al respecto. Vamos a ir a Mateo 19, versículo 3. Acompáñeme, tome su Biblia. Vamos a leer el versículo 3 de Mateo 19. Dice: Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿Es lícito al hombre repudiar, es decir, abandonarla, despedirla, correrla? ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Eso es lo que le preguntan los fariseos a Jesús. Aquí tiene que saber algo, vamos a hacer un paréntesis. ¿Por qué le hacen esta pregunta
a Jesús? Bueno, primeramente querían atraparlo para poder matarlo si es que Jesús de alguna manera se equivocaba o se contradecía. Eso es lo primero. Segundo, ellos hacen esta pregunta teniendo la siguiente mentalidad. Resulta que en el Antiguo Testamento, si usted es lector de la Biblia, va a saber de antemano que en el Antiguo Testamento la mujer no valía nada. La mujer era un objeto desechable. A la mujer, de hecho, en el Éxodo 20, donde podemos encontrar los 10 mandamientos, podemos ver cómo incluso Dios, cuando da los mandamientos, dice que no vamos a codiciar ni el buey, ni el asno, ni la mujer se incluye entre los bienes del hombre, entre sus pertenencias, de tu prójimo. La mujer estaba incluida con los animales. La mujer era un objeto desechable. Eso era la mujer para los judíos. Una mujer no podía tener más de un esposo, de lo contrario la apedreaban. Era muy peligroso. De hecho, en el Deuteronomio 24 nosotros podemos encontrar que Moisés les permite a los judíos hacer una carta de divorcio en dado caso de que el hombre, cuando se fuera a acostar con su mujer, si encontraba algo que no le agradaba, la podía correr, legalmente hablando, vamos a decirlo así. De una manera legal lo hacía con una carta de divorcio, la podía desechar como quisiera. Vamos a ejemplificar un poco de cómo estaba la situación con respecto a las mujeres en el Antiguo Testamento. Para eso, acompáñeme, vamos a leer una historia rápidamente en Jueces, capítulo 19. Jueces, vamos a buscarlo. Ok, vamos a leer la historia de Levita y su concubina. Vamos a leerlo desde el versículo 9. Vamos a leerlo desde el 9. Lo voy a poner en contexto. Resulta que un levita venía de las zonas de Efraín, de la parte más remota del monte de Efraín, y pues tomó a su concubina de Belén de Judá. Y ellos se dirigían hacia la casa de Jehová, que estaba en Jerusalén. Entonces, en medio de su viaje, pues se le hace noche y considera que es apropiado llegar a un lugar donde descansar. Entonces ellos vieron a la ciudad de los Jebuseos, que no eran israelitas, y pues el levita dice, no vamos a ir con ellos porque ellos son extranjeros, no son israelitas. Vamos a ir con los israelitas, nuestros hermanos. Pasaremos la noche en Gabá. Gabá se llamaba, era una ciudad. Pues pensando que la gente en Gabá, como eran israelitas, los iban a recibir con hospitalidad. Vaya sorpresa que se llevaron, que al llegar ellos estaban en la plaza y tuvo que llegar un anciano y ofrecerles asilo porque nadie más lo hacía. Era una región que ya se estaba corrompiendo. De hecho, el periodo de los jueces es un periodo en el cual cada quien hacía lo que le venía en gana, cada quien hacía lo que le parecía bien, porque no había rey en Israel en ese tiempo. El periodo de los jueces fue un momento de muchísima inestabilidad religiosa y política en Israel. Y entonces, pues, la región se estaba decayendo, se estaba corrompiendo. Y en el versículo 10, vamos a leerlo, dice, mas el hombre no quiso pasar allí la noche, es decir, el levita no quiso pasar allí la noche, sino que se levantó y se fue, y llegó hasta enfrente de Jebús, que es Jerusalén, con su par de asnos ensillados y su concubina. Y estando ya junto a Jebús, el día había declinado mucho. Y dijo el criado a su señor, ven ahora, y vámonos a esta ciudad de los Jebuseos, para que pasemos en ella la noche. Y su señor le respondió, no iremos a ninguna ciudad de extranjeros, que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gabá. Y dijo a su criado, ven, sigamos hasta uno de esos lugares, para pasar la noche en Gabá o en Ramá. Pasando pues caminaron, y se les puso el sol junto a Gabá, que era de Benjamín, es decir, de la tribu de Benjamín. Y se apartaron del camino para pasar allí la noche en Gabá. Y entrando, se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche.
Y he aquí un hombre viejo que venía de su trabajo del campo al anochecer, el cual era del monte de Efraín, y moraba como forastero en Gabá, pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín. Y alzando el viejo los ojos, vio a aquel caminante en la plaza de la ciudad, y le dijo: ¿A dónde vas y de dónde vienes? Y él respondió: pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte de Efraín, de donde soy. Y había ido a Belén de Judá, mas ahora voy a la casa de Jehová, y no hay quien me reciba en casa. Nosotros tenemos paja y forraje para nuestros asnos, y también tenemos pan y vino para mí y para tu sierva, y para el criado que está con tu siervo. No nos hace falta nada. Vamos en el versículo 20 de Jueces 19. Y el hombre anciano dijo: paz sea contigo. Tu necesidad toda queda solamente a mi cargo, con tal que no pases la noche en la plaza. Y los trajo a su casa y dio de comer a sus asnos, y se lavaron los pies y comieron y bebieron. Bien, aquí podemos ver entonces cómo el levita llega hacia Gabá, en donde él creía que como era un lugar de israelitas, sus hermanos, el levita pues era de la tribu de Leví. Sabemos que Israel tuvo 12 hijos, José, Neftalí, Zabulón, Dan, Leví, Judá, José, Benjamín también está. Entonces pues eran hermanos, y el levita esperaba hospitalidad, pero al parecer nadie lo recibió, sino este hombre. Este hombre lo recibe y lo mete a su casa. Y entonces cuando estaban comiendo gozosos, en el versículo 22, vamos a leer, dice: pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpeando la puerta, y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo: saca al hombre que ha entrado en tu casa, para que lo conozcamos. Fíjense que los hijos de Benjamín, la Biblia los describe como hombres perversos, y rodearon la casa, y pedían al dueño de la casa, al anciano, que sacaran al levita para tener relaciones sexuales con él, porque la expresión para que lo conozcamos no significa que lo querían sacar para decirle: hola, ¿cómo te llamas? O ¿cómo estás? Era para tener relaciones sexuales con él. Esta historia, seguramente, si usted ha leído la Biblia, se va a encontrar que es muy parecida a la historia de Sodoma y Gomorra. Pues aquí simbólicamente nos está mostrando que por la rebeldía y por la poca disposición de Israel de tener a Dios como su rey, llegaron a caer tan bajo que se igualaban a Sodoma y Gomorra. Los hombres hicieron algo similar que ellos, que los de Sodoma y Gomorra. Y ahora sí vamos a observar cómo actúa el hombre y el levita en esta situación. Acordémonos que ahí había mujeres. Aquí no lo ha comentado todavía la Biblia, pero el dueño de la casa tenía una hija, y sabemos que el levita tenía a su concubina. Vamos a ver qué hacen estos hombres con esas mujeres. Versículo 23. Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo: no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa. No hagáis esta maldad. Vamos a ver si el dueño de la casa dice: no, hermanos míos, no nos hagan nada, no le hagan nada a este hombre, ni a las mujeres, ni a su concubina, porque valen mucho también las concubinas, no les hagan nada. Vamos a ver si el hombre actúa de esa manera o si por el contrario hace otra cosa distinta. Vamos a leer el versículo 24. He aquí mi hija virgen, dice el anciano dueño de la casa, y la concubina de él. Las dos mujeres que estaban ahí, fíjense qué propone el dueño de la casa. Yo os las sacaré ahora. Humilladlas y haced con ellas como os parezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Infame significa algo poco digno de mérito, algo vergonzoso. No lo hagan, decía el hombre. Yo prefiero darles a mi hija y a la mujer de él, pero a este hombre no le hagan nada. A ella sí, háganle lo que ustedes quieran, pero a este hombre no. Entonces fíjense que el hombre, dueño de la casa, posiciona por encima de las dos mujeres al hombre. El hombre es al que se tiene que cuidar a toda costa. A las mujeres que les hagan lo que quieran.
Ese era el pensar en aquellos tiempos. Versículo 25. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina la sacó, y entraron a ella, y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana, y la dejaron cuando apuntaba el alba. Y cuando ya amanecía, vino la mujer, y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba, hasta que fue de día. Y observemos que al parecer el levita, mientras a su esposa la estaban abusando sexualmente hasta que amaneció, al parecer el levita logró dormir, porque el versículo 27 dice: y se levantó por la mañana su señor y abrió las puertas de la casa. Al parecer logró dormir tranquilamente mientras a su mujer la estaban abusando toda la noche. Y salió para seguir su camino. Y he aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa, con las manos sobre el umbral. Y fíjense, vamos a ver si el levita al menos se preocupa por su mujer y le dice: esposa mía, ven rápido, yo te voy a sanar, te voy a ayudar. Por favor, resiste. Vamos a ver si el levita actúa de esa manera o hace otra cosa distinta. En el versículo 28 vamos a leerlo. Él le dijo, es decir, el levita le dice a su esposa que estaba tirada en la puerta. Le dijo: levántate y vámonos. Pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón y echándola sobre su asno, se levantó y se fue a su lugar. A la casa de Jehová se fueron. Y llegando a su casa tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes y la envió por todo el territorio de Israel. Y bueno, sabemos que por esta causa se desencadenó una guerra, etc. Pero observe entonces cómo el nivel de crueldad y de frialdad con respecto a las mujeres era elevadísimo. Aquí podemos ver la humillación total de esta mujer, de esta concubina de levita, el desprecio total. Entonces, hermanos, regresándonos a Mateo 19:3, donde nos quedamos, vaya conmigo. Los judíos con esa mentalidad van y le preguntan a Jesús: ¿es ilícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él, respondiendo, les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Aquí Jesús cita el Génesis 2:24, que leímos ahorita, hace un momento. ¿No recuerdan eso?, decía Jesús. Versículo 6, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, aquí observe algo, lo que Dios juntó, no lo que juntó el dinero, no lo que juntó el interés, no lo que juntó los deseos carnales al ver a una mujer y querer acostarse con ella y ya se casan. Eso lo juntó el deseo, no lo juntó Dios. Lo que Dios juntó, dice Jesús, no lo separe el hombre. Versículo 7. Aquí los fariseos, conociendo la ley de Moisés, citan el Deuteronomio 24, se lo recuerdan a Jesús. Acuérdense que el Deuteronomio es un libro que está dentro de la Torá, que significa la ley. Ese es el sistema judicial que rige a los judíos. Entonces ellos, sacando sus leyes, la ley de Moisés, le dicen a Jesús en el versículo 7: ¿por qué, pues, mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Versículo 8, él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo, dice Jesús. Jesús nos está diciendo: ya vieron lo que hacen ustedes los judíos, ya vimos cómo la ley trata a las mujeres con tanta crueldad, con tanta frialdad. La mujer no vale nada para los judíos. Y yo os digo, dice Jesús, que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Observe el mandamiento de Jesús.
cualquiera que repudia a su mujer, es decir, que la corre, salvo por causa de fornicación, es decir, si tu esposa no te fue infiel, tú no tienes por qué correrla. No tenemos por qué correr a la mujer. No podemos correrla por cualquier causa. Y peor aún, si usted, varón, corre a su mujer y su mujer en todo momento le fue fiel, pero usted la corre porque usted quiso y se casa con otra, usted está adulterando. Y el que se casa con la repudiada, es decir, la mujer se va triste porque la corrieron, llega otro hombre y se casa con ella, con la repudiada, con la que corrieron, ese hombre también está adulterando. Y los discípulos, escuchando eso, pues se asombraron. En el versículo 10 dijeron los discípulos: si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Es decir, si yo me voy a casar con una mujer, pero por alguna razón ya no la soporto, ya me cansó, es enojona, es mandona, o no me hace de comer o no sabe cocinar, y yo la quiero correr por ese motivo, pero ella no me fue infiel y me quiero casar con otra porque ya encontré al amor de mi vida. Jesús dice no, porque en ese caso estaría adulterando, y si ella se casa con otro hombre, ese hombre también está adulterando. Y los discípulos, pues viendo eso, dijeron: si no me puedo escapar de esa mujer que me conseguí, entonces no conviene casarse. Aquí puede sonar un poco gracioso, con todo respeto para la palabra, por supuesto, pero pues los discípulos posiblemente se imaginaron esas situaciones en las que a lo mejor uno de pronto se arrepentía de haberse casado. Entonces los discípulos comprendieron ese mensaje. En el versículo 11, Jesús les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Es decir, no todos pueden comprender que se puede vivir sin mujer. Y vamos a ver cómo Jesús describe a los eunucos. Un eunuco es un varón que es incapaz de tener hijos o de tener relaciones sexuales, o que no las tiene. Observe que hay 3 tipos de eunucos según Jesús. Vamos a leerlos. Versículo 12. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Es decir, hay hombres cuyos aparatos reproductores a lo mejor no se formaron de la mejor manera en el vientre de su madre. Ese es un caso, número 1. Y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Es decir, las partes de los hombres se las cortan. Esto normalmente se hacía con fines de que los hombres cuidaran a las doncellas, por ejemplo. Entonces un hombre lo capan, así se le llama, o lo cortan de sus partes, y pues ya no tiene esa tentación. Puede concentrarse en hacer lo que tiene que hacer. Y observe el último caso. Y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Es decir, hay hombres que deciden no casarse para dedicarse y perseguir el reino de los cielos, dedicarse 24/7 al reino de los cielos. Y Jesús termina diciendo: el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Porque posiblemente hay hermanos que no conciben la idea de vivir sin mujer. Inclusive algunos dicen que para ser pastor necesitas casarte. Pues podemos ver que Jesús da esa opción. Puede ser que se case, puede ser que no. Y si no se casa, lo mejor es que dirija su mirada hacia el reino de los cielos. Ok, queridos hermanos, entonces muy probablemente surjan dudas. ¿Es bueno casarse? ¿Es bueno no casarse? ¿Peco si me caso? ¿Peco si no me caso? Dios dice: no es bueno dejar al hombre, que el hombre esté solo. Pero Jesús también dice que hay hombres que se pueden dedicar al reino de los cielos. Estas interrogantes las puede responder Pablo. Debemos saber que la condición o el estado civil de Pablo era soltero. Entonces Pablo nos va a comenzar a hablar recomendaciones y mandatos del Señor. Así que vamos a ir leyendo poco a poco tanto las recomendaciones como los mandatos del Señor. Para esto vamos a ir a 1 Corintios 7. Vamos a leer, hermanos, 1 Corintios 7 desde el versículo 1. Vamos a ver qué dice la palabra al respecto. En cuanto a las cosas de que me escribisteis,
bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pablo comienza siendo muy conciso. Bueno le sería al hombre no tocar mujer. Es buena idea no tocar mujer. Pero fíjese que Pablo reconoce algo muy importante. En el versículo 2 dice: pero a causa de las fornicaciones, es decir, Pablo sabe que no cualquier hombre tiene ese don de poder vivir sin mujer. Es muy tendente a que cometa fornicación, ya sea yendo a un prostíbulo o viendo pornografía o la masturbación. A causa de eso, Pablo dice: cada uno tenga su propia mujer y cada una, tenga su propio marido. Versículo 3. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Hay un deber conyugal, el cual es tener relaciones sexuales. Ese es el deber conyugal, para eso se casan, para poder satisfacer ese deber conyugal. Versículo 4. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco el marido tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Podemos ver que Pablo dice que la mujer ya no manda en su cuerpo. La mujer no puede decir: aléjate, marido, no quiero que me toques porque es mi cuerpo y yo mando en mi cuerpo, o yo hago lo que yo quiera en mi cuerpo porque el cuerpo es mío, yo mando. Pablo dice: la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y el marido tampoco tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. El marido tampoco puede hacer lo que quiera con su cuerpo una vez casado, una vez tiene una mujer. Versículo 5. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración. Pablo dice: no se nieguen entre sí, cumplan su deber conyugal, pero pueden abstenerse por algún tiempo de mutuo consentimiento para que se ocupen de manera enfocada en la oración. Pero fíjese que dice: y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás, a causa de vuestra incontinencia. Es decir, por algo se casaron, porque no tienen ese don de continencia. Entonces, si duran mucho tiempo sin juntarse en uno, es muy probable que Satanás comience a tentarlos, y el marido comience a mirar a la vecina comience a mirar al de las tortillas, al lechero, como decimos. Es común, es una tentación. Satanás tienta a causa de la incontinencia. Versículo 6. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Son recomendaciones de Pablo. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. ¿Cómo era Pablo? Soltero. Pero cada uno tiene su propio don de Dios. Aquí fíjese que Pablo reconoce que cada quien tiene su don de Dios. Uno a la verdad de un modo, es decir, soltero, y otro de otro, casado. Y aquí viene la recomendación de Pablo para los solteros. En mi caso, yo soy soltero. Si usted es soltero, escuche esto porque esto seguramente le interesa. En el versículo 8 dice: digo pues a los solteros y a las viudas, qué bueno les fuera quedarse como yo. ¿Cómo era Pablo? Soltero. Qué bueno les sería quedarse soltero, nos dice Pablo. Pero si no tienen don de continencia, es decir, si no se pueden aguantar, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Ahora en el versículo 10 viene un mandamiento y no es de Pablo, es del Señor. Vamos a ver qué nos manda el Señor o qué manda el Señor a los casados. En el versículo 10 vamos a ver un mandamiento de el Señor, no es de Pablo, es del Señor y va dirigido hacia los que están unidos en matrimonio. Si usted está casado en matrimonio, escuche lo siguiente: pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Si usted está casado, si usted ya tiene a su esposo o a su esposa, se casaron correctamente delante de Dios, el Señor aplaude ese acto, se comprometieron delante de Dios. Y el Señor fue el que unió ese matrimonio. Y acuérdese que lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Si usted está casado y no se casó correctamente delante de Dios, entonces usted está cometiendo fornicación. La fornicación es
tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Si usted se junta con alguien y no se casa, simplemente se va con esa persona y tiene relaciones sexuales, entonces usted está viviendo en fornicación. Pero si usted se casó, perfecto, no está viviendo en fornicación, pero el Señor manda en 1 Corintios 7:10 que la mujer no se separe del marido. Y muy probablemente alguna mujer o algún hombre que ya tiene a su esposo o a su esposa puede decir: pero es que me arrepiento haberme casado. Este hombre me golpea mucho, o esta mujer no me ayuda, o me cansa, ya estoy harto, ya quiero separarme, me va a matar, etc. Pues el Señor dice que no se separe. Pero observe que el Señor es tan considerado, el Señor es tan amoroso, que inclusive Él, dando ese mandamiento, nos da una alternativa. En el versículo 11, observe que dice: y si se separa, es decir, el Señor manda a que no se separen. Hay un pasaje de Malaquías en donde el Señor dice que Él odia el divorcio. Usted puede buscarlo en internet, pasaje de Malaquías donde dice que el Señor odia el divorcio. Pero en este caso el Señor manda que no se separe la mujer del marido. Y si se separa, observe que el Señor da esa alternativa, es decir, usted ya jugó con lo que Dios unió. Bueno, pero si se separa, ya no puede decir: Señor, me cansé de este matrimonio, tú lo uniste, pero la verdad me arrepiento, así que me separé, pero ahora sí encontré al amor de mi vida. Ahora sí mi vida va a ser feliz, esta persona me va a llenar, vamos a buscar juntos el evangelio, vamos a vivir felices y vamos a tener muchos hijos. Vamos a ver si el Señor está de acuerdo con eso. En el versículo 11 dice: y si se separa, quédese sin casar. Pero Señor, yo quiero tener nietos, yo quería una familia, no quiero vivir solo, yo quiero mi esposa, cuando esté viejito, ¿quién me va a cuidar? Ok, dice el Señor, o reconcíliese con su marido. No, yo ya no vuelvo con él o con ella. Ah, bueno, entonces quédese sin casar. Y no hay más alternativa. Y que el marido no abandone a su mujer. Y aquí mismo, en 1 Corintios 7, vamos a ir al versículo... Vamos a leerlo desde el versículo número 32. Vamos a ver qué dice. 1 Corintios 7, 32. Quisiera, pues, que estuvieses sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Es decir, el soltero, como no tiene responsabilidades y no tiene una esposa a la cual cuidar, se puede enfocar en cómo agradar al Señor. Como dijo Jesús, hay eunucos que a sí mismos se hacen eunucos por causa del reino de los cielos, pues se pueden enfocar en agradar al Señor, no a una mujer porque están solteros. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, es decir, de las cuestiones materiales, de la hipoteca, de la comida, del agua, de la luz, del auto, de los hijos, la escuela, colegiaturas, etc. De las cosas del mundo y de cómo agradar a su mujer. Observe que el marido debe enfocarse en las cosas de este mundo para darle a sus hijos. Es muy importante, hermanos, aclarar lo siguiente. Un hombre, una vez tuvo hijos, no debe y no es correcto que no se responsabilice de sus hijos. No podemos decir, por ejemplo, oh Señor, me casé y tengo hijos, pero a mí ya me nació el deseo de servirte 24/7, de servirte en todo momento. Yo quiero dejar todo porque tu palabra dice que el que no deja padre y madre, y se puede comenzar a echar un discurso, a decir que quiere dedicarse al Señor y que va a dejar todo por causa del reino de los cielos. Cuidado, hermanos, cuidado, porque aquí el Señor dice, el hombre tiene que enfocarse en las cosas del mundo, es decir, no en el pecado, sino en las cosas que se necesitan para subsistir en este mundo y de cómo agradar a su mujer. El hombre tiene que proveer para su propia casa. Un hombre que no provee para su propia casa niega la fe y es peor que un incrédulo. Pablo se lo decía a Timoteo en 1 Timoteo 5:8, usted lo puede leer ahí en su casa.
Pablo dice que el que no provee para los de su casa, para los suyos, y mayormente para los de su casa, es peor que un incrédulo y ha negado la fe. No es motivo de orgullo que un hombre diga que dejó padre, madre e hijos y todo por causa del reino de los cielos, abandonando sus obligaciones y sus responsabilidades. Un hombre casado debe enfocarse en las cosas del mundo y de cómo agradar a su mujer. Asimismo, dice Pablo en el versículo 34 de 1 Corintios 7, hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. La soltera se puede enfocar en ser santa para el Señor en cuerpo y en espíritu. Pero las casadas tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Entonces la mujer soltera se puede enfocar en cómo agradar al Señor, no a un hombre, porque no tiene esa obligación, porque no está casada. Pero la casada sí es que lo tiene. La casada sí tiene esa obligación de enfocarse en sus hijos, en su casa y de cómo agradar a su marido. La mujer debe vestirse para agradar a su marido, maquillarse para agradar a su marido. No debería para el marido estar descuidada y que cuando salga a la calle se arregle para los demás. Eso no es correcto, tiene que agradar a su marido. Entonces podemos ver, hermanos solteros y también casados, que el tema del matrimonio conlleva una serie de responsabilidades que no se pueden omitir. Muy probablemente digamos, ay, santo Dios, esto es algo serio. Ciertamente, hermanos. El apóstol Pablo, aquí mismo en 1 Corintios 7, en el versículo 28, podemos ver que dice, mas también, si te casas, no pecas, y si la doncella se casa, no peca, pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Es decir, si usted se casa, perfecto, no está pecando, adelante, cásese. Y si usted no se casa, tampoco peca, pero los tales tendrán aflicción de la carne. Y Pablo quisiera hacernos ese favor de evitarlo. Fíjese entonces que Pablo recomienda quedarse soltero. Sin embargo, si usted quiere tener una familia, es totalmente legítimo delante de Dios. Nada más que tiene que tener esas consideraciones tan importantes. Agradar a su esposa, a su esposo, ocuparse de su casa, de los suyos, proveer, cuidar, ser fiel. Todas estas cuestiones que, creo yo, como joven de 20 años, y sé que a lo mejor muchos jóvenes también lo escuchan, vamos a tener que tomar esta decisión tan trascendental. Y es importante considerar las recomendaciones de Pablo y de Jesucristo, por supuesto. Ahora, hermanos, ya casi para terminar, porque este video se puede hacer un poquito largo, vamos a ver un poquito cómo la mujer tiene que tratar al marido y cómo el marido tiene que tratar a la mujer. Vamos a empezar con cómo el marido debe tratar a su mujer. Vamos a ir a Efesios 5:25. Acompáñeme a Efesios 5:25 y vamos a leer rápidamente qué dice Pablo al respecto a la gente de Éfeso. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Hermanos varones, si usted tiene a su mujer, ámela, así como Cristo amó a la iglesia. Un hermano me decía, hermano, no busque entender a su mujer, sino ámela. ¿Ok? Maridos, tenemos que amar a la mujer, tratarla bien, tratarla como un brazo frágil, dice la palabra. Versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y aquí se cita nuevamente
Génesis 2:24. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Maridos, hay que amar a las mujeres, hay que amar a su mujer. Ahora sí que, como dicen, hay que amar a la esposa, no a la moza, no a la vecina. No agradar a la vecina, agradar a su esposa. No tiene por qué darle una flor a su vecina, mejor désela a su esposa, ¿sabe? Es importante entonces que el marido se enfoque en amar a su esposa, en agradar a su esposa, porque está casado y tiene un compromiso en su casa, con sus hijos. Es muy importante considerar eso. Ahora vamos a ir con las mujeres, con las hermanas. Así que, queridas hermanas, vamos a leer un poquito qué dice el apóstol Pedro. Vamos a ir a 1 de Pedro 3:1. Vamos a buscar qué dice la Biblia acerca de cómo debe actuar la mujer con su marido. Vamos a leer 1 de Pedro 3:1. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Mujeres tienen que estar sujetas a sus maridos. Aquí debemos tener cuidado y dejar en claro lo siguiente. Estar sujeta a sus maridos no significa ser esclavas, ser dignas de maltrato. Eso no es correcto. La Biblia ya advirtió al hombre. El hombre tiene que amar a su mujer. El maltrato no es amor hacia la mujer. La mujer no debe ser maltratada por su marido, de ninguna manera. Tiene que ser respetada, amada y valorada. Conocemos la definición del amor según la Biblia. Entonces dentro del amor no cabe el maltrato. Eso es algo muy importante a considerar. Entonces, teniendo eso en mente, estar sujetas a sus maridos no significa ser una esclava, sino estarse ateniendo o escuchar al marido, considerar la opinión del marido como una opinión muy importante, sujetarse, que el marido tenga la última palabra en la casa, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Es decir, que los que no creen, cuando vean a su esposa actuar de una manera tan íntegra, tan cristiana, digan: Santo Dios, mi mujer es un ejemplo, amontona ascuas sobre mi cabeza. Yo estoy mal, tengo que cambiar. Veo que mi esposa actúa de una manera íntegra. Es una mujer obediente, es una mujer noble, obediente. Me está dando ejemplo. A lo mejor Cristo sí cambia, a lo mejor el Evangelio sí cambia. Mi esposa cambió. Antes era una tigra, ahora es una mujer mansa, una mujer sabia, que sabe esperarme cuando yo estoy molesto y que me tolera con amor. Me ganó sin palabra, solamente con su conducta. Ese es el resultado de una mujer íntegra. En el versículo 2 dice: considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Versículo 13: vuestro atavio no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Queridas hermanas, no se enfoquen en peinados ostentosos, ni busquen adornos de oro o vestidos lujosos. Ahora bien, hermanas, esto no significa que usted no se tenga que arreglar. Cabe aclarar eso. Aquí Pablo lo que está diciendo son peinados ostentosos, algo exagerado. Usted me entiende, algo que se salió de lo común, de lo normal, algo que más que buscar lo estético de verse normal, verse bien, ya es ostentar, es exagerar. A eso se refiere Pablo. No se enfoque en eso. Versículo 4. ¿En qué se tiene que enfocar usted, esposa, usted, mujer? Dice Pablo: no se enfoque en lo externo, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Fíjense entonces, hermanas y hermanos, que Pablo dice: acuérdense de cómo Sara obedecía a Abraham, aquellas santas mujeres, de las cuales ustedes han venido a ser hijas, si ustedes hacen el bien, sin temer ninguna amenaza, ganándose a su marido por su conducta.
no enfocándose en vestimenta externa, sino interno, el del corazón, con un ornato de un espíritu afable y apacible, pacífico, obediente, íntegro. De esa manera usted gana a su marido y de esa manera usted crea un matrimonio santo, agradable delante de Dios. Y maridos, traten bien a la mujer, no tienen que maltratarla ni humillarla. Respétenla y trátenla como una verdadera hija de Dios. Recuerden que su suegro es Dios, ellas son hijas de Dios. Y de hecho en el versículo 7 Pablo dice: vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Es decir, la mujer, marido, la mujer es su compañera en este camino de la gracia de la vida. Trátela bien como un vaso más frágil. Y fíjese para qué. Acuérdese que su suegro es Dios, porque su esposa es hija de Dios. Entonces, si usted trata mal a la hija de su suegro, el suegro no crea que se va a poner feliz, pues Dios tampoco se pone feliz. Si quiere que el suegro lo escuche, trate bien a la mujer. Fíjese que dice Pablo: para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Maridos, traten bien a su mujer para que las oraciones suyas no tengan estorbo. Y mujeres, sean sumisas y ganen a sus maridos por su conducta, no con atavios ostentosos, sino con el interno, el del corazón. Bien, hermanos, y para terminar vamos a leer Hebreos 13:4. Dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros juzgará Dios. El matrimonio, hermanos, tiene que ser respetado y tiene que ser honroso, hacerse con decoro, con mesura, con responsabilidad y tomando en cuenta todas estas recomendaciones. En cambio, a los fornicarios y a los adúlteros, un día los juzgará Dios. Sabemos y claro debe estar. Hermanos, eso es todo. Muchas gracias por escuchar. Espero les haya sido de bendición. Si tienen alguna propuesta, algún comentario, algo que quieran agregar, lo pueden comentar sin problemas. Aquí estaremos contestándoles. Y si quieren que hablemos de un tema, estamos abiertos, hermano. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Y vamos a tratar más temas importantes. Que Dios les bendiga.